El Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 4 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Así que después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos en el capítulo 4, el primer libro de Samuel. Así que espero que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesites para que saquemos el máximo provecho del estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Espero que tengas tu Biblia lista. Te recuerdo también aquí, voy a quitar esto. Te recuerdo que tenemos el devocional del libro de Samuel. Abarca el libro 1 y el libro 2, ¿no? Para que puedas tú tenerlo y ir leyendo a tu tiempo, a tu paso y poder ir reflexionando. Hay una sección ahí para que escribas también tu reflexión. Así que ahí está el código en la pantalla, pero también se encuentra el enlace en la descripción del canal. Así que si tú quieres obtenerlo, ahí tienes la información necesaria, ¿no? Muy bien, regresamos entonces aquí, pongo una vez más la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 4 del primer libro de Samuel, ¿no? El capítulo 4, todo lo que se ha estado gestando prácticamente bajo la superficie, ahora sale a la luz, ¿no? Hay corrupción, hay ceguera, hay silencio de Dios, lo que hemos visto, ¿no? Y todo como que viene y explota en un solo día. Así que este es uno de los puntos bajos que vamos a encontrar nosotros en la lectura de este libro. Vamos a ir al versículo 1. Dice: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4,000, hirieron, en la batalla en el campo. Perdón. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, ¿no? Entonces vemos acá un encuentro interesante, ¿no? Dice que por aquel tiempo salió a encontrar en batalla a los filisteos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en ese relato? Falta una consulta a Dios. Interesante. El escritor nos da el detalle, pero no nos muestra una búsqueda de la dirección de Dios como lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué dice Dios? Es la pregunta que tendrían que haberle hecho al joven Samuel, ¿no? No, simplemente salieron a la batalla y asumieron que como son el pueblo de Dios, bueno, Dios está automáticamente de su lado. Eso es actuar con presunción, con arrogancia, cuando actuamos sin buscar la dirección de Dios. Debemos buscar la dirección de Dios nosotros en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Y vemos el resultado en el versículo 2, una derrota que se pudo haber evitado. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hacemos esto? ¿Cuántas veces lanzamos nuestros planes, nuestros negocios, nuestras decisiones de vida y asumimos, ¿no?, de que Dios está con nosotros y que cada paso que demos está bajo la bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque somos cristianos, ¿no? Tenemos el título de cristianos. Y muchas veces nos pasa lo mismo que le pasa a Israel. Empezamos la batalla sin consultar a Dios, que es el capitán, que es el jefe, que es el comandante, ¿no? Así que el primer paso para el desastre es la presunción. Y estamos hablando de desastres espirituales, mis hermanos. Por eso debemos tener nosotros mucho cuidado
con lo que nosotros hagamos. Capítulo 4, versículo 3. 3 y 4 vamos a leer. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, ¿no? Interesante la forma en que, o el paso que se da, ¿no? Un diagnóstico equivocado de esta derrota que ellos están teniendo, ¿no? Los ancianos, mira lo que dice, cuando volvió el pueblo del campo, los ancianos de Israel, los ancianos son los dirigentes, ¿no? Son los más sabios, pues están dando la dirección. Bueno, los más sabios regresan al campamento y hacen la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es una buena pregunta, pero en lugar de buscar la respuesta en sus propios corazones y en lugar de señalar la corrupción que se ha vivido en el pueblo, ¿te acuerdas de Ofni y de Finés, los dos personajes que habíamos estudiado anteriormente? La idolatría de toda la nación, por ejemplo. Ellos buscan una solución rápida. No hay un arrepentimiento del pecado, no. Lamentan la derrota, pero no lamentan la situación espiritual que tienen con Dios. No unen el pecado y la derrota. No unen la desobediencia y las consecuencias. Cuando nosotros fallamos, mis hermanos, y cuando sentimos esta disciplina que viene de parte de Dios, muchas veces fallamos y culpamos las circunstancias, o pudiéramos culpar al mismo Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, eso, ¿no? Y hacer el trabajo doloroso, el de la introspección, el del preguntarnos, el de evaluarnos. Ese es el trabajo difícil, ese es el trabajo que no queremos hacer. Nosotros no vamos con el Señor con la pregunta de ¿qué pecado hay en mi corazón, que está causando estas derrotas o esta desgracia? Y no podemos nosotros, mis hermanos, tratar de arreglar un problema espiritual si no tenemos el diagnóstico adecuado. Si nuestro diagnóstico es el equivocado, bueno, no vamos a tener una solución como deberíamos de tenerla, ¿no? Y ese es el grave problema, porque mira lo que sucede en el versículo 4. En el versículo 3, perdón, dice, traigamos a nosotros de Silo, estoy leyendo acá, traigamos de nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora vemos esta superstición religiosa, ¿no? Tratar un símbolo de Dios como que si fuera el mismo Dios. Y ese es un grave problema. Ese es el grave problema que están cometiendo aquí. La tremenda idea que tuvieron acá los dirigentes, los ancianos, es vamos por el arca y si está entre nosotros, bueno, entonces vamos a tener nosotros salvación. Pero fíjense en la forma que el escritor nos está presentando esto. Ellos no dijeron pidámosle a Dios que nos salve. Ellos dijeron que el arca, ese era un cofre de madera y de oro. Esto es lo que nos va a salvar a nosotros. Y entonces reducen a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, a un Dios santo, a un amuleto de buena suerte. Como una caja mágica, ¿no? que pudiera manipularse para poder obtener la victoria en la situación que se está viviendo. Quieren el poder de Dios, pero sin la presencia de Dios.
No podemos tener el poder de Dios sin su presencia. Y nosotros caemos muchas veces en este pecado también. Nosotros podemos tratar la Biblia, o podemos tratar la cruz, o podemos tratar el edificio que llamamos iglesia, o incluso la Santa Cena, nuestras prácticas, ¿no? Y pensamos que si hacemos el ritual correcto, Dios está obligado a actuar en nuestra vida. Pero a Dios, mis hermanos, no le interesan nuestros rituales si nuestros corazones están lejos de Él. Él va a buscar una relación, no una superstición. Él murió en la cruz para que pudiéramos reactivar la relación que estaba rota con Dios. No vino a darnos amuletos. Versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Recuerdas quiénes eran estos, no? Corruptos. Y es ahí donde estaba el arca del pacto estaba con ellos, ¿no? Hay un liderazgo profano. El pueblo pone en práctica el plan que tiene, ¿no? Van a buscar el arca. Y los que están ahí, donde está el arca, son estos hombres corruptos de Israel, los más corruptos. Están los que Dios había sentenciado a muerte. ¿Recuerdas? Dios ya había hecho un juicio para con ellos. Y ahora son los que están administrando el objeto más santo de toda la nación. La hipocresía es total. Los mismos hombres que profanaban el templo, ahora lo están utilizando como una herramienta de guerra. El pecado, mis hermanos, que no se confiesa, el pecado que tenemos en nuestras vidas que no confesamos, va a contaminar todo lo que nosotros toquemos. El pecado de Ofni y de Finés y de Elí va a contaminar lo que está todo ahí alrededor. Y ese es el grave problema si no confesamos nosotros nuestros pecados. No podemos nosotros vivir en rebelión contra Dios y esperar manejar las cosas santas de Dios con pureza y con poder. Este es un engaño. No podemos vivir en rebelión contra Dios y manejar las cosas que son santas de Dios, esperar la bendición. No, ahí estamos nosotros engañados. Y es un peligro vivir en ese engaño. Versículo 5 y versículo 6 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los enemigos ya se enteraron y hay gran gozo en el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos creen que el plan va a funcionar, ¿no? Hay un entusiasmo, hay una emoción que se ha despertado en el pueblo. El arca llegó al campamento. Y dice que todo Israel, mira esto, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínate nada más esa tremenda escena de alegría, de euforia, ¿no? Un estallido emocional de todo el pueblo. Seguramente ahí habían cantos, seguramente habían gritos. Hay una confianza total en ese momento, en ese episodio que se nos está relatando acá en este libro. Algunos dirían, hubo un avivamiento. ¿Has escuchado esa palabra en nuestros días? Un estallido de emoción, le llaman avivamiento. Ahora este pueblo está absolutamente seguro de que van a ganar la batalla. Pero la confianza no estaba en Dios, estaba en el amuleto. Hay un entusiasmo fuerte, ruidoso, pero hueco.
vacío. Dios no está ahí. Debemos tener mucho cuidado nosotros, mis hermanos, de no confundir el entusiasmo emocional con la verdadera presencia del Espíritu de Dios. Debemos tener cuidado. A veces somos muy emocionales y decimos esto es de Dios. Y hacemos responsable al Espíritu de Dios de nuestras emociones incontroladas. ¿No? Un servicio que tengamos, un domingo de reunión o un día de estudio, quizá pueda ser ruidoso, quizá la música estuvo tremenda, fue increíble, quizá nuestros sentimientos estaban a flor de piel y se sintió algo, ¿no? Pero si eso no está fundamentado en un arrepentimiento genuino, en una sumisión a la santidad de Dios, eso solamente es un grito emocional. Y eso no impresiona a Dios. No confundamos nuestras emociones con el mover del Espíritu Santo. Aquí el pueblo está muy emocionado. Hay un grito emocional. Pero Dios no está ahí. Versículo 7. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, decían los filisteos, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos traen, mira, los filisteos tienen más temor del Dios que liberó allá en el desierto que el temor que tiene el mismo pueblo. Miren el versículo 9 dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Hay un grito de ánimo también ahí, ¿no? Pero al principio hay un momento de terror, hay un momento de pánico. Pero ellos tienen una teología interesante. Ellos dicen, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Habla en plural. Ellos no entienden que Dios es uno, ¿no? Los filisteos paganos están mostrando más temor al arca de Dios que los mismos israelitas. Pero ellos usaron ese mismo miedo para motivarse. Vamos a pelear como nunca hemos peleado. Sed hombres y pelead. A veces el mundo exterior, mis hermanos, puede tener una visión más clara del poder de nuestro Dios que nosotros mismos. Quizá distorsionada, pero un poquito todavía más clara. Su temor no es un temor que salva, pero es un enemigo que está motivado por el miedo. Ese enemigo es un enemigo peligroso. Reflexionemos nosotros, mis hermanos, en cómo nosotros vemos y entendemos la relación con nuestro Dios. ¿Hay o no hay temor legítimo? ¿Hay o no hay temor verdadero? Mira lo que dice el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Recuerdas el juicio que Dios había hecho? ¿Recuerdas que ya se había hecho un juicio de esto? Y el versículo 12 dice, y corrieron de la batalla, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso es símbolo de luto, ¿no? El resultado de la batalla, versículos 10 y versículo 11. Una catástrofe, una derrota
tremenda. 30,000 hombres son los que murieron. El ejército ahora va huyendo. El arca de Dios fue tomada y fueron muertos los hijos de Elí. En un solo día, Dios cumplió su palabra. Demostró que no puede ser manipulado, aunque se han llevado el arca. Su juicio, el juicio de Dios sobre el pecado de los sacerdotes, fue completo y fue público. Cumplió la promesa de juicio que había dado a través del profeta. Este es uno de los principios más dolorosos, más duros en la Escritura. Dios es paciente, mis hermanos, pero su juicio llega. Dios es paciente, pero el juicio tarde o temprano llega. Y a menudo comienza por la casa de Dios. Él no va a tolerar, mis hermanos, que su nombre sea profanado por aquellos que dicen que lo representan. La advertencia que nos da este pasaje es una advertencia bastante clara. Es una advertencia que no podemos nosotros negar. El pecado que no es confesado y la religión que es hipócrita tienen consecuencias devastadoras. Seamos legítimos, seamos verdaderos en nuestra relación con Dios. Versículo 13 es el que nos toca. Y cuando llegó, he aquí que Elí, dice, estaba sentado en una silla. Recuerda que fue un muchacho corriendo, ¿no? Así iban rotos sus vestidos y llevaba tierra sobre la cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre, vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, ya estaba mayor. Sus ojos se habían oscurecido, ya no veía bien, de modo que no podía ver. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y van y le dan la tremenda noticia a Elí. Ya tiene 98 años, ya está cansado, está ciego, ¿no? Está sentado junto al camino. Pero toda esa es una descripción de su corazón también. Dice que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Este es un líder fracasado. Había honrado a sus hijos. ¿Recuerdas cuando iniciamos el libro? Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. Y se le anunció cuál iba a ser el juicio. Y era algo que él ya sabía. Y ahora se ejecuta todo, ahora llega al final. Y toda la ansiedad que está teniendo Elí está centrada en una única cosa. En esto que representaba la presencia de Dios. Él había permitido que eso fuera profanado. Elí no confrontó el pecado de sus hijos. Por conformidad o por afecto, como haya sido, no confrontó el pecado de sus hijos. Está, como diríamos, tocando fondo Elí. Y ahora permitió que el arca se pusiera en peligro. Su falta de firmeza permitió que lo más sagrado esté corriendo peligro. Versículo 18 dice, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios,
Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Estaba mayor, estaba ciego y tenía sobrepeso. Interesante. Una teología equivocada, mis hermanos. Una teología equivocada lleva mucha muerte. Le da el informe, lo que leímos en los versos anteriores, le da el informe, ¿no? Hay una gran mortandad. ¿Qué más? Tus hijos están muertos. Ofni y Finés, los dos han muerto. En el versículo 18 él escucha todo esto. Y el mensajero le dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Y es ahí donde Elí cae de espaldas. Se rompe el cuello y ahí muere. Sobrevivió a la noticia de que la nación ha sido derrotada. Sobrevivió a la noticia de que sus hijos habían sido muertos. Pero no pudo sobrevivir a la noticia de que el símbolo de Dios se fue. Ya no está con el pueblo. La vida de Elí, mis hermanos, se había enredado tanto en la religión, en el templo, en los rituales, en el arca, que cuando perdió el símbolo, perdió la vida. Esa es la tragedia final de un hombre o de una mujer que perdió al Dios del arca hace mucho tiempo. Murió por el ídolo que el arca se había convertido para él. Pero Dios ya se había apartado de hace tiempo, ¿no? El arca no era Dios. Dios ya se había apartado desde antes. Cuando leíamos el libro nos decía de que escaseaba la palabra de Dios. Así que a lo único que estaba aferrado era al simbolismo, a lo que aparenta, al ritualismo, a la religión superficial, no a una relación verdadera. Y es el peligro que corremos nosotros, mis hermanos, si no nos damos cuenta de que Dios es más que rituales. Dios es mucho más que rituales. Versículo 19 dice: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro, su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Versículo 20, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod. Vamos a ver qué es lo que quiere decir Icabod. Icabod quiere decir sin gloria. No hay gloria, no hay felicidad, no hay alegría en esto. Esto puede traducirse como ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde quedó la gloria de Dios? Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La verdadera tragedia, mis hermanos, se nos anuncia en este final. La partida de la gloria. La partida de la gloria de Dios. Esta escena es la más desgarradora de todo lo que hemos venido leyendo, ¿no? Esta es la muchacha, la esposa de Finés, está escuchando ella la noticia. Es una triple tragedia: la muerte del suegro, la muerte del esposo, captura del arca. Está embarazada y por tanta emoción dio a luz ahí.
Y mientras está muriendo, el bebé sale. Y las mujeres intentan animarla, ¿no? ¿Has tenido un hijo? Pero a ella no le importa, no es algo que le devuelva las fuerzas. Pero con su último aliento, esta mujer, con su último aliento en estos versos 21 y 22, le alcanza a poner nombre al niño. Y nos da la esencia o el mensaje teológico de todo el capítulo. No hay gloria, sin gloria. ¿Dónde está la gloria de Dios? Como quieras entenderlo. Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta mujer entendió lo que los ancianos, lo que los sacerdotes y lo que Elí no pudieron entender. La mayor tragedia en este relato, en esta historia, mis hermanos, no fue la muerte de 30,000 hombres. Tampoco fue la muerte de los sacerdotes. La mayor tragedia es de que la presencia de Dios se había ido. Y esa es la pregunta para ti y para mí el día de hoy. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Esa es la pregunta a la que tú y yo debemos reflexionar después de este estudio. No fue la muerte de los 30,000. No fue la muerte de los sacerdotes. Es que la presencia de Dios se ha ido. Podemos tener nuestros edificios, mis hermanos, nuestros programas, nuestros gritos de júbilo. Pero si la gloria de Dios se ha ido, nosotros lo hemos perdido todo. El capítulo termina en una tremenda tragedia, pero con una gran enseñanza. Y la pregunta es esta: entre todo lo que hacemos, entre todo lo que practicamos, entre toda nuestra emoción, nuestro gozo, nuestra alegría, entre todo eso, la pregunta es si la gloria de Dios sigue presente o la gloria de Dios ya se ha ido. Su presencia, pues, su compañía, ¿permanece o no permanece? Porque podemos tener las liturgias más emotivas, podemos tener, qué sé yo, podemos hacer las prácticas más ante los ojos de la humanidad, más bonitas, más atractivas, más atrayentes. Pero si la presencia de Dios no está ahí, de nada sirve, todo eso es hueco, todo eso es vacío. Este capítulo nos deja reflexionando. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida religiosa y cristiana, como quieras verla? ¿Qué es lo más importante? Asegúrate de que la presencia de Dios sea lo más importante. Ok, mi hermano, mi hermana, espero que el Señor haya hablado de tu vida a través de este capítulo. Tremendo capítulo. Es un capítulo que tenemos que volver a leer y reflexionar en él. De investigar qué es aquello que produjo el alejamiento de Dios. Cómo fue expulsado, cómo fue empujado para que nosotros no caigamos en esos errores. Pecados, mejor dicho, no errores, pecados. Cómo poder evitar caer en la situación que Israel cayó. Y como líderes, cómo evitar caer en la situación que este liderazgo cayó. Necesario, mis hermanos, reflexionar. Así que, bueno, cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer, de aprender, de leer, de escuchar. Gracias, porque todo esto es un regalo que tú nos permites experimentar. Para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Que estas verdades que aprendimos el día de hoy, Señor, moldeen nuestra vida, nuestra mente, nuestro carácter, nuestro corazón. Y que vaya haciéndonos luz, una luz más brillante en medio de esta oscuridad. Queremos honrarte en todo momento, Señor. Y no permitas
Señor, no permitas que caigamos en una situación como la que cayó acá el pueblo. Una situación donde se perdió tu presencia y tu compañía. Gracias una vez más por el amor, por la salvación, por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestro servicio dominical. Y acá una vez más te recuerdo que tenemos el devocional de los libros de Samuel 1 y 2 en un mismo devocional para que tú puedas adquirirlo. Así que esperamos de que puedan ser de bendición para ti, es nuestro deseo. Y tennos en tus oraciones, no te olvides de tener este ministerio en tus oraciones. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.